Vamos a ponernos en pie, vamos a leer su palabra. Ya saben, estamos en Colosenses. ¿Para cuántos ha sido una bendición el libro a los Colosenses? Levánteme la mano, ha sido una bendición total. De verdad que ha sido un tiempo que hemos aprendido, hemos ahondado en temas, por sobre todo el más importante, quién es Cristo, y poder fundamentar nuestra vida en Cristo. Hoy vamos a estar enfocándonos en los versículos del 8 al 10, pero quiero leer desde el 6. Quiero leer desde el 6 para hacer un poquito de el contexto inmediato, el contexto bíblico, y así poder entender un poco más. El apóstol Pablo, en el capítulo número 1, ustedes recuerdan, da el saludo y enseguida empieza a dar gracias a Dios por algunas cosas buenas que estaban haciendo los cristianos en la iglesia en Colosas. Pero después, enseguida, inmediatamente empieza él a levantar a Cristo. Empieza él a recordarles, o más bien a enseñarles quién era Cristo. ¿Quién era Cristo? Yo creo que muchas veces nosotros venimos a la iglesia y yo quiero que ustedes sepan que es una herejía bien sutil que todos venimos a la iglesia muchas veces esperando que nuestro matrimonio se restaure, esperando que el familiar enfermo se sane, esperando que todo salga bien, que Dios me pueda bendecir para que todo salga bien en el trabajo. Muchas veces venimos a la iglesia el domingo como una especie de camándula, es decir, voy a la iglesia el domingo para que me vaya bien durante la semana, y todas esas pequeñas sutilezas, hoy nos vamos a dar cuenta, son herejía. Todas esas sutilezas. Ya no estamos hablando de grandes herejías, no estamos hablando de combinar o comparar el budismo o el hinduismo con el cristianismo. Evidentemente hay una separación muy grande. Y evidentemente es herejía, pero muchas veces tú y yo hacemos cositas que aparentemente son buenas. Voy a venir a la iglesia para que me vaya bien el domingo, voy a venir a la iglesia para que Dios sane y restaure mi matrimonio. Si esa es tu primera motivación, estás haciéndolo totalmente errado. Pablo está exaltando primeramente a Cristo en todo sentido de nuestra vida, y hoy lo vamos a enfatizar, o más bien él lo va a enfatizar en su palabra, por medio de su palabra. Capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6 dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en él, firmemente arraigados y edificados en él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando en gratitud. Versículo 8. Miren que nadie los haga cautivos. Miren cómo él empieza a escribir. Ustedes tienen que estar arraigados porque han recibido a Cristo en sus vidas, en sus corazones. No solamente arraigados, sino que tienen que estar edificados, sostenidos en Cristo. Porque, versículo 8, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, lo que estábamos hablando ahorita. Voy a la iglesia para conseguir algo, no voy a la iglesia para aprender de alguien. La primera motivación de venir aquí es: ¿quién eres, Señor? Quiero conocerte más. Esa es la primera motivación. Por eso dice vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud, mira que hay un contraste. Esto es mentira, y ahora Pablo va a decir, pero esto es verdad. ¿Ves? Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y ustedes, y aquí viene una verdad profunda para nuestros corazones, y dice: y ustedes han sido hechos completos
en Él, que es la cabeza sobre todo poder y sobre toda autoridad. Oramos. Vamos a orar. Cierra tus ojos donde estás y vamos a orarle al Señor. Padre, gracias, gracias, gracias. Como decía Mariana ahorita, una persona cada 5 minutos, Señor, muere por causa del Evangelio. ¿Cómo nosotros vamos a venir por cosas tan triviales? O quizás para nosotros sean importantes, pero no es lo más importante. Como me duele el pie, voy, tengo una enfermedad, entonces voy a ver si Dios me sana, si Dios sana mi matrimonio. No, Señor, perdónanos. Nosotros queremos venir aquí para conocerte más. Ayúdanos a conocerte por medio de tu palabra. Yo, Señor, que soy inútil si tú te vas de mi vida. Yo que soy incapaz si tú no me enseñas. Te pido, mi Dios, que podamos enseñar correctamente y que nuestros corazones hoy estén abiertos para conocerte, conocerte y conocerte. Tenemos hambre de ti, Señor. Nosotros queremos ser saciados por ti, Señor, el día de hoy. Y una vez saciados nos vamos a dar cuenta que no necesitamos nada y no necesitamos a nadie más, sino solamente tu presencia, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar allí donde están. Pablo, en el versículo 4, dice: esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Entonces Pablo en el capítulo 2 empieza a enfatizar o a enfocarse en verdaderamente los peligros que querían entrar a la iglesia en Colosenses. Él dice que querían venir engañadores, falsos maestros, falsos profetas, a querer engañar al pueblo del Señor. Y esto es tan peligroso, mis hermanos, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos, y yo creo que estos son los últimos tiempos, van a venir lobos vestidos de oveja y nos van a hablar para que nuestros corazones se desvíen y nuestro amor se enfríe. Y Pablo aquí está diciéndole a la iglesia en Colosas: ojo, ojo, pilas. Porque ustedes no piensen que porque están bien arraigados, y ustedes no piensen que porque son cristianos no se pueden desviar de la verdad. Porque aún la misma palabra dice: el que cree que esté firme, que dice, cuídese de no caer, que no caigamos. Y Pablo empieza a enfatizar: van a ser o están siendo persuadidos ya, quizás por las mismas personas de la iglesia o por personas externas. Entonces ustedes tienen que recordar que han sido y que han recibido a Cristo Jesús. Tienen que recordar que ustedes recibieron a Cristo. Y eso es ya un milagro. Tienen que recordar que ustedes no están vacíos, sino que ustedes han recibido a Cristo Jesús. Y como lo recibieron, entonces tienen que andar firmemente arraigados. Cuando yo veo este enunciado, Pablo lo que les está diciendo es: ojo, si tú no caminas bien, si tú no profundizas en la palabra, si tú no profundizas en quién es Jesús, si tú solamente te vas por las ramas y vienes el domingo y tú crees que escuchar 40 minutos de enseñanza te va a nutrir tanto que tú puedes estar toda la semana viviendo mundanamente y solamente el domingo nutrirte espiritualmente, y tú piensas o pensamos que eso es suficiente, Pablo te está diciendo que no es suficiente. Porque tú sabes que a las plantas hay que abonarlas, hay que regarlas, hay que alimentarlas. Y para que una planta crezca verdaderamente tiene que estar arraigada a un terreno abonado, y nosotros tenemos que echarle agua. Salmo capítulo 1 dice que nosotros tenemos que ser como esos árboles
que crecen, que están plantados junto a ¿qué? Junto a corrientes de agua, que dan fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Entonces, es difícil vivir la vida cristiana ya arraigados. Entonces va a ser más difícil vivir la vida cristiana sin arraigarnos a la palabra. Ustedes no se imaginan, hermanos amados. No, yo estoy seguro que no se lo imaginan. O quizás puede ser tu caso el que voy a decir ahora. Cuando vienen esposas diciendo, pastor, mi esposo no entiende que tengo que crecer espiritualmente. Mi esposo no entiende que la iglesia, que el hogar tiene que crecer y él tiene que ser el pastor de la casa. Y la mujer la mayoría de veces empieza a crecer. Sus raíces empiezan a ir profundo. Y el esposo trabajando, haciendo dinero, haciendo plata, preocupado, ansioso, trabajando, mientras la mujer crece. Cuando venga la dificultad a tu casa, vas a ver la gran diferencia en cómo tu esposo o en cómo hombre que estás aquí, si tú no creces en la palabra, vas a afrontar la crisis o el sufrimiento. Y la gran diferencia entre una mujer que está arraigada a la palabra del Señor, cómo ella afronta la crisis. Y muchas mujeres sufren porque sus esposos son unos niños espirituales mientras ellas han crecido. Y peor aún, cuando nos casamos o nos ennoviamos con personas que no son cristianas, cuando venga la crisis, cuando venga la situación o la tentación, los dos van a afrontarla de manera totalmente diferente. Uno la va a afrontar conforme a la sabiduría del mundo y el otro la va a querer afrontar conforme a la sabiduría de Dios. Entonces va a haber un choque, yugo desigual, va a haber un choque. Tenemos que estar arraigados porque el mundo nos está tirando dardos todos los días de nuestra vida. No solamente arraigados, sino que tenemos que ser edificados, dice su palabra. Ojo, quiero recordar esto. Él está diciendo estos enunciados porque falsas enseñanzas querían entrar o estaban entrando a la iglesia. Arraigados, edificados. Yo no sé si tú has pasado por los toboganes allá en Campo Alegre. Y yo no sé si tú has visto cómo esos edificios se están cayendo. ¿Por qué? Porque no están bien edificados. Porque no se construyeron correctamente. Ojo, muchas veces tú y yo, ¿sabes qué hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos. Por eso aquí dice filosofías sutiles. Sutiles y vanas filosofías. Pensamos que estamos llevando una vida cristiana solamente comiendo el domingo. Como si nuestro cuerpo aguantara sin comer una semana. ¿Por qué espiritualmente sí va a aguantar? Nos olvidamos de la Biblia y no permitimos que el Señor edifique nuestra vida en su palabra durante la semana y solamente el domingo. La Biblia aquí está diciendo, ustedes tienen que ser edificados. ¿Sabes qué está pasando allá en Campo Alegre? Se están cayendo los edificios. Porque ¿sabes qué hacemos tú y yo? Le metemos plata a lo externo. El mejor porcelanato, el mejor mármol, hacemos la cocina externamente hablando y nos olvidamos que primero tenemos que crecer internamente, cimentarnos fuertemente. Escuchen. Antes de que Buenavista 3 se levantara, que es una mole, ellos duraron como 1 año y medio, casi 2 años haciendo el fundamento. Entonces, ¿tú cómo quieres vivir la vida cristiana sin invertirle a tu fundamento? ¿No te das cuenta, mi hermano, que cuando se mueva un poquito el terreno, entonces te vas a quebrar y todo el dinero que tú vas a haber invertido en viajes, carro, ropa, maquillaje, comidas, todo lo que tú vas a haber invertido en estudios, maestría, se va a derrumbar por completo? ¿No te das cuenta que si no estamos arraigados y edificados, todo lo que crezca se va a derrumbar? Hay un árbol o hay una planta que venden en Home Center
Se llama, es que la planta de la felicidad, que es como un tronco, y eso es pura ilusión, porque cuando tú la arrancas no tiene ni una raíz allá abajo. Pura ilusión. Pablo aquí está diciendo, si ustedes no están firmemente arraigados, si ustedes no están edificados en Él, porque no es en otra cosa, entonces van a ser presa fácil para las acechanzas de estos falsos profetas. Dice el versículo 8, dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Dice que nadie los haga cautivos. ¿Qué significa ser cautivo? En el griego estas dos palabras son una sola. ¿Qué significan? Robar, secuestrar, asaltar, llevar a la cárcel y engañar. Es decir, estas falsas y vanas filosofías humanas, porque no es una filosofía, y ahorita vamos a ver qué significa filosofía. No es una filosofía que viene de lo alto, y ahorita lo vamos a ver por qué lo digo así, sino que son filosofías humanas. Te quieren robar, te quieren secuestrar, asaltar, llevar a la cárcel y engañar. Cuando yo me di cuenta del significado de estas dos palabras, yo me acordé de Juan cuando dice, el ladrón vino para matar, ¿para qué? Para robar y para destruir. Mis hermanos, pequeñas mentiras que entren a tu casa no van a querer hacer otra cosa, sino te van a querer robar, te van a querer hurtar y te van a querer destruir. Una pequeña mentira que estoy viendo muy a menudo en los matrimonios cristianos. Pastor, siento en mi corazón divorciarme. ¿La Biblia dice eso? Sutiles sentimientos. Pablo ahorita en el capítulo 2 va a nombrar 4 herejías que querían entrar o que ya estaban entrando a la iglesia en Colosas y que hoy nosotros las mimamos y les damos tetero. Hoy esas mismas herejías que Pablo está denunciando hace 2000 años atrás, ahora están regadas por la iglesia y en la iglesia. ¿Cuáles son estas 4 herejías? Primero, el legalismo. Es eso que dice que agrada, y eso lo vamos a ver en el versículo 16, más o menos en 2 semanas. Es lo que dice que nosotros tenemos que agradar a Dios por medio de nuestras obras para ganar salvación. 2, el misticismo, y aquí caemos mucho. Cuando nosotros escuchamos misticismo, pensamos que siempre es como vamos a lo espiritual, a los espíritus, y entonces voy a un brujo. No. Te voy a decir en pocas palabras qué es misticismo. Señor, habla mi vida ahora. Alégrense los cielos, regocijen. Señor, habla mi vida ahora. Judas se ahorcó. Señor, habla mi vida ahora. Abraham tuvo otra mujer. Ay, tú me estás hablando, Señor. Tú me estás hablando. Señor, habla mi vida. Y entonces vamos corriendo a donde el profeta de turno, y entonces te pones en la primera fila para que entonces el profeta te dé la palabra de su sentir. Misticismo. Leemos la palabra no para conocer a Dios, sino para saber qué tienes tú que hacer. Misticismo. Misticismo. Sutiles filosofías. Y la iglesia está llena de eso. Ascetismo, que en pocas palabras lo que significa es la búsqueda de un tratamiento severo del cuerpo para agradar a Dios, para ser más santo.
Es decir, cuando yo peco contra mi esposa, lo que hago es, ahora sabes que, Señor, yo voy a dejar de comer, le llamo ayuno, yo voy a dejar de comer para que entonces tú me veas a mí sufriendo y entonces tú te agrades de mí. Ascetismo. Y la cuarta son las vanas y sutiles filosofías humanas. La palabra filosofía viene de dos palabras conjuntas. Filo, que es amor, no es hambre. Filo, que es amor, y sofía, que es sabiduría. Entonces la filosofía es el amor a la sabiduría, pero especialmente a la sabiduría ¿qué? Humana. 1 Corintios 3:19. Yo quiero que vayamos allá. Sé que ustedes no lo tienen atrás, pero yo quiero que vayamos un segundo a 1 Corintios 3:19. 1 Corintios 3:19. Voy a comenzar desde el 18. 1 Corintios 3:18 y 19, la parte B. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según el mundo, ojo, porque si hay una sabiduría que viene de lo alto y tú tienes que amar esa sabiduría. Que al final la sabiduría que es el temor a. Entonces esa sí viene de lo alto, pero aquí dice, si alguien se cree sabio según el mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ¿qué? Necedad. Necedad para con Dios. Fíjense, eso es sutiles, Pablo lo enfatiza, son sutiles sabidurías, sabidurías sutiles, vanas, entran sin que tú te des cuenta. Es como cuando ese pez está nadando y tú le tiras un anzuelo y el pez piensa que es verdad, pero el pez después de que pica o come o muerde, se da cuenta que era una mentira. Ustedes no sé si se acuerdan de ese versículo que dice, un poquito de levadura que leuda toda la masa. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? Lo mismo que dijo Spurgeon hace un tiempo atrás, hace como 300 años atrás. Dice, lo difícil no es diferenciar la verdad de la mentira, sino la verdad de la casi verdad. Te lo voy a repetir. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de iglesias cristianas aquí en Barranquilla, las más grandes, son las más herejes. Y la gente sigue yendo a esas iglesias y tienen 3.500 personas. Y el pastor ha pasado por adulterio y adulterio y adulterio y tras adulterio y todavía la gente está ahí porque ellos no van a ver al hombre sino a Dios. Sutiles mentiras, vanas, que al final no es sutil, pero nosotros para nosotros sí es sutil. Hay un libro que se llama El Evangelio según Satanás. Es cristiano, está bien. Ojalá podamos leerlo. De Jared Wilson. Este libro enseña algunas filosofías que han querido entrar a la iglesia, que han penetrado ya la iglesia y que muchas iglesias hacen y que muchos cristianos pensamos que ese es el cristianismo, pero no lo son. Primero, la Biblia, este libro enfatiza en esto. Dice, la Biblia no puede tomarse al pie de la letra. Falso. Pero esa mentira ha entrado a la iglesia. Buscan algo más. Mormones, por ejemplo. Buscan otro libro más. Adventistas, por ejemplo. Buscan otro libro más. Testigos de Jehová, por ejemplo. Buscan otro profeta más. Catolicismo, por ejemplo. Buscan otro mediador más.
Y si tú buscas algo más, tú le estás diciendo a la palabra, no eres suficiente, no creo en lo que tú dices. Yo no creo que fuiste inspirada por Dios y cuando se cerró el canon, es decir, cuando en Apocalipsis sale el último punto, ahí quedó y nada más puede ser escrito. Nada más. Pastor, es que el profeta de profetas, el apóstol profeta de mi pastor profeta me dijo tal cosa. ¿Dónde está la palabra? Muéstrame. Sola escritura, ¿sí se acuerdan? 2, no puede haber una religión verdadera. Es decir, vemos que cantantes cristianos se van al Vaticano y se reúnen y se revuelven. Mezclan filosofías del mundo, karma, energías, universo. El universo está a mi favor el día de hoy. Y he visto en casas de cristianos esa cosita que se llama atrapasueños. ¿Ustedes sí saben cuál es? Es una cosita que viene como con redes, como de arañas. Lo que sientes es la verdad. Y ese es el relativismo. Lo que tú sientes, esa es la verdad. Entonces, ojo, si tú lees la palabra y tú sientes algo conforme a la palabra, entonces esa es la verdad. Y Pablo le estaba diciendo a todo esto herejías. Pablo le estaba diciendo a todo esto filosofías humanas, vanas y sutiles. Muchos creen que la fe, y yo no sé si tú te puedes relacionar con esto alguna vez, muchos creen que la fe es perseguir tus sueños, declararlos y verlos suceder. No es que yo tengo fe, pastor. Eso es humanismo, esa es la ley de atracción. Es que yo tengo fe, yo todo lo que hablo atraigo. Entonces, este mes no me fue bien porque no hablé positivamente. Pastor, hay que hablar positivo. Fe, y esto lo he escuchado aún desde púlpitos, no en este, gracias a Dios. Fe es hablar el lenguaje de abundancia del cielo, porque en nosotros está el poder para que cosas ocurran. ¿Sabes quiénes están pastoreando a los cristianos de hoy? Coaches. Esta creencia que Dios es tu papá y Él no le va a negar nada a sus hijos porque solo quiere verte feliz. Cree en ti, enamórate. Mírate en el espejo y di, tú eres hermoso. Rompe tus límites, empodérate. Feminismo, machismo. Ese Dios carece de justicia y santidad y tal parece que su única preocupación es que gocemos de la vida y la pasemos lo mejor que podamos aquí en este mundo. Esas filosofías no te enfocan a la eternidad, no te enfocan en Cristo. Y eso era lo que Pablo estaba diciendo. Si ustedes no están cimentados, si ustedes no están arraigados, pasado mañana van a orar diciendo, Señor, empodérame, y Señor, pon palabras en mi boca, yo quiero declarar y que las cosas sucedan. Sutiles, pero al final son herejías. Entonces, ¿sabes qué hace Pablo? Lo que hace es decirle a la iglesia, esto es mentira, pero esto es verdad, un contraste. Esto es mentira, ojo con esto, pero esto es verdad. Ahora vamos a ver qué es la verdad. Y lo primero que Pablo dice está en el versículo 9. Y él otra vez vuelve a enfatizar lo que hizo en el capítulo número 1. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente, ¿en quién? En él. La palabra deidad significa esencia y naturaleza. Él lo que está diciendo es, mira, todas las filosofías humanas son herejía. Todas. Porque solamente hay un Dios. Y ese Dios caminó sobre la tierra. ¿Tú te puedes imaginar eso? Ese Dios caminó sobre la tierra en la persona de Jesucristo. Se encarnó. Él vino.
se paró de su trono eterno, tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo y vino y caminó sobre la tierra y vivió una vida que tú y yo nunca vamos a poder vivir, y murió la muerte que tú y yo jamás vamos a morir, para que tú no mueras esa muerte y para que tú vivas en Él. Pablo estaba enfocándose y estaba diciendo, no crean en estas otras cosas, dejen a los filósofos hablar, parlotear, pero ustedes crean en Cristo. La pregunta que te hago hoy, amada iglesia, es, ¿quién es Cristo para tu vida? Cuando yo me hice esta pregunta, me fui al capítulo 1 y encontré la respuesta, y se los voy a leer. Jesús es Dios. Y cuando vemos a Cristo, vemos a Dios porque Él es la imagen del Dios invisible. Y en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Él es el propósito de la creación, no soy yo. Además, en Él todas las cosas permanecen. Él sostiene momento a momento la creación que Él formó. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el principio y el fin, versículo 18 del capítulo número 1. Al Padre le agradó que en Cristo habitara toda la plenitud, versículo 19 del capítulo 1. Y es en Cristo que Dios tiene el propósito de reconciliar a los pecadores consigo mismo. El conocimiento más alto de Dios está realmente en Cristo. Nosotros conocemos a Cristo y conocemos a Dios porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Sabes qué quieren hacer las vanas filosofías? Alejarte de Cristo y enfocarte en ti, en tu obra, en tus fuerzas o en otro mediador, en ángeles o vírgenes. Él es el misterio de Dios, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Alguien que se aleja de Cristo jamás va a ser un hombre sabio, porque se aleja del que tiene los tesoros de la sabiduría y del que tiene los tesoros del conocimiento. Te alejas un día y tomas una decisión sin sujetarte a Cristo y la vas a tomar de forma tonta. Y Pablo termina diciendo algo que es hermoso, mis hermanos. Y dice, no crean en estas filosofías, porque Cristo es Dios. Pero Él no se queda ahí, sino que dice, y ustedes han sido hechos, versículo 10, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Mi hermano, tú eres completo en Él. Tú no necesitas mezclar el evangelio con otras cosas. Mira, yo me certifiqué como coach hace mucho tiempo atrás cuando no tenía el verdadero evangelio. Y a mí me llamaba la DIAN, iglesias para que hiciera cosas de coaching. Y yo veo lo que yo estudié. Y yo dije, y yo digo, Señor, ¿y cómo decía eso? Porque pensaba que Cristo no era suficiente. Entonces quería añadirle, escuchen, este es el estándar. Si tú le añades para arriba es legalismo, si tú le quitas es liberalismo. Este es el estándar. Y Él no necesita de un coach, sino de un salvador. Él no necesita de un pastor que te enseñe emprendimiento, sino de un salvador. Él no vino para enseñarte a emprender, para enseñarte a hacer buenos negocios. Él vino para salvarte. Porque el mundo sabe hacer buenos negocios, pero el mundo no se puede salvar a sí mismo. Una vez Paul Washer, uno de los pastores que sigo, terminó de enseñar, y uno de los jóvenes de la iglesia estaba enseñando en la iglesia de John MacArthur.
Y uno de los jóvenes se le acercó y le preguntó esto. Y le dijo esta afirmación. Le dijo, Cristo es todo lo que necesitamos, pastor. Y este joven pensaba que lo que estaba diciendo estaba bien. Y sí, es una buena afirmación. Cristo es todo lo que necesitamos, pastor. Pero Paul Washer respondió, joven, Cristo es todo lo que tenemos. Porque cuando tú piensas que Cristo es todo lo que necesitas, tus necesidades pueden fluctuar de acuerdo a tu falencia. Pero cuando tú sabes que Cristo es todo lo que tú tienes, no vas a buscar en otro lugar, sino solamente en Cristo. Le puedes dar un aplauso fuerte a Él. Y Él dijo, fuera de Él, escuchen, por eso es que Cristo es todo lo que tú tienes. Mis hermanos, si tú estás aquí el día de hoy y tú eres como yo hace casi 28 años atrás, apenas pude perder mi virginidad, la perdí porque estaba buscando algo para llenarme. Apenas pude tomé, porque estaba buscando algo para llenarme. Apenas pude encontrar que mis amigos me aceptaban porque jugaba fútbol, porque jugaba tenis. Entonces empecé a ejercitarme mucho más, porque buscaba llenarme en el deporte, buscaba llenarme con mis amigos, buscaba llenar mis falencias con mujeres, y después empecé a buscar llenar mis falencias con intelecto, con universidad, con otro país. Y después, peor aún, busqué llenar mis falencias con Dios. Pero lo quería abrazar como el joven rico. Tengo todo, solamente me hace falta tú. O sea, otro trofeo más para mi pared. Me falta Cristo, entonces tengo a Cristo, pero no dejo todo lo demás. Cuando Cristo es todo lo que tú tienes, dejas todo lo demás. Ya no tienes que entregarte, mujer. Ya tu cuerpo no lo tienes que entregar. Tus emociones ya no tienes que entregarlas. Joven que estás aquí, escúchame. Porque ustedes van a ser atacados en la universidad. Y ustedes van a ser fáciles que caigan en fornicación y que entreguen su corazón. Y hombres y mujeres también adultos. Fáciles. Porque no hemos entendido que Cristo es todo lo que tenemos. Mira, la vida cristiana no es como entrar a la olímpica y decir, ¿qué tomo? ¿Qué cojo? Esto. No. La vida cristiana es como entrar a la misma olímpica y solamente ver una sola góndola y solamente un solo objeto. Cristo y nada más que Cristo. Entonces cuando yo tengo a Cristo, escúchame, cuando yo tengo a Cristo, entiendo que el amor de mi esposa es añadidura. Entiendo que el amor de mis hijas son añadiduras, hermosas añadiduras. Amo mis añadiduras. Y ay si no la amo. Entiendo que mi vida es añadidura. Hay una canción que le envié al grupo de los miembros de la iglesia que dice, aún si me matas. Y en el libro de Job dice, aún si me matas, Señor, he yo de adorarte. Porque como Pablo decía, yo aún puedo desestimar mi vida con tal de conocerte más. ¿Sabes por qué? Porque un día Pablo entró a la olímpica y vio en la góndola un solo objeto y era Cristo. Uno solo. Y Cristo nos da el placer que necesitamos, nos da el amor que necesitamos, nos da la salvación que no podemos obtener fuera de Él.
¿Qué haces tú buscando por otras partes? ¿Qué haces tú buscando por otras partes, iglesia amada? Cuando empecé a meditar sobre esto, escribí este párrafo que quiero leerte. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para la creación. Él es suficiente para nuestra salvación. Él es suficiente para todos los asuntos de la vida. Él es suficiente para nuestra santificación. Él es suficiente para nuestra vida eterna. Estamos completos en Él. Cristo es tan completo que no hay otro Dios fuera de Él. Él es el sol que alumbra, el médico que sana, el muro que nos defiende desde los enemigos. Él es el amigo que consuela y la roca que nos sustenta en medio de las presiones más fuertes. Él es el mejor de los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Aarón, mejor que Josué, mejor que todos los profetas, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Es más grande que Satanás, es más fuerte que la muerte. Él es nuestra esperanza, mi única esperanza, como la canción que cantamos aquí, nuestra única esperanza y nuestro único aliento. Yo ya no puedo decir, si te vas, mi amor, me muero. Yo ya no puedo decir eso. Porque si ella se va, aún estoy completo. Porque ella llegó a mi vida, yo siendo completo. Yo estoy completo en Cristo. Ella no vino a llenar mis falencias. No, porque ya yo estaba completo en Cristo. Y poco a poco me he dado cuenta que mi vida está completa. Mis hijas son añadiduras. Las más hermosas, pero son añadiduras. Él es nuestra esperanza y nuestro aliento. Por Él estamos vivos. Él es el autor de nuestra salvación. Él es el pan que me sacia. Él es el agua que quita mi sed. Él es mi paz. Él es mi pastor. Él es mi Señor. Él es mi Dios eterno. Él es mi refugio. Él es el gran yo soy. En Cristo está todo lo que el hombre natural necesita. Y me puse a pensar, si todos los amores de este mundo, todos, los amores infinitos de este mundo, desde que se creó el mundo, desde que se creó con Adán y Eva, hasta el día de hoy, llegaran a mi vida, todavía estuviera yo incompleto. Si todo el valor del mundo llegara a mi vida, todavía estuviera yo incompleto, vacío, más bien. Porque solo Cristo puede llenarme por completo. Solo Él. Quiero leerte en Juan capítulo 4 y así terminar. ¿Cuál es mi intención el día de hoy, mi hermano? Que tú no vayas y corras a nadie ni a nada más, sino a Cristo. Él es lo único que necesitas, Alejandra, J, Joy, Jesús, Juan. Él es lo único que necesitamos. Empecé a orarle al Señor y le dije, Señor, muéstrame, yo quiero dar un ejemplo. Y el Señor me recordaba de la mujer samaritana, ¿se lo saben? Quiero leérselos. Juan capítulo 4, versículo 5. No sé si ahí. Dice, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús tenía sed. Probablemente, yo creo que no. Yo creo que Él lo hizo como para entablar conversación con esta mujer. Porque al final esta mujer nunca le dio agua, ¿sabes? ¿Te das cuenta? Al final Él no cogió un pitillo y dame ahí, no, nada. Él empezó a hablar de algo en específico y le preguntó,
creo que es una pregunta retórica. Te voy a preguntar para que después tú me preguntes a mí. O te voy a preguntar con lo que quiero que tú me respondas. Dame de beber, versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque se sabe que los judíos y los samaritanos se despreciaban. Versículo 10 dice: Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios. ¿Qué es don? El regalo de Dios. ¿A quién se estaba refiriendo como regalo? ¿A quién? A Él mismo. Sabes, quiero hacer un paréntesis. Muchos buscan el don, pero no buscan a Cristo. Señor, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y su ganado? Y aquí viene la respuesta hermosa. Dice: Jesús le respondió: todo es totalitario, todo, no algunos, todo. Yo no sé cuántas personas hay aquí, yo creo que hay como 165, 170 personas. Todos nosotros, todos. Dice: todo el que beba de esta agua, ¿de quién? Él tenía un pozo. Dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed del pozo que ella estaba sacando agua. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces ella respondió: Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. ¿Se pueden poner en pie? Estamos completos en Cristo, mis hermanos. Porque si no estás completo en Cristo y completa en Cristo, vas a buscar y a buscar y a buscar cosas y a buscar cosas. Miren, vas a poder tener todas las mujeres del mundo y jamás te van a saciar. Toda la plata del mundo y jamás te van a saciar. Porque en Cristo, solamente en Cristo estamos completos. Jesús le dijo a esa mujer: ven, toma de esta agua para que nunca más vuelvas a tener sed. Para que nunca más, ¿sabes? A los 18 años, cuando Cristo me alcanza, yo nunca más volví a tener sed. Nunca más. Porque Él me llenó por completo. Y no puede ser que a mí me haya llenado y a ti no. Dios también te llenó a ti, cristiano. Y a todos los que no son cristianos, es decir, a todos los que no han corrido a Cristo como la única fuente de vida, Dios te puede llenar el día de hoy. Dios te puede llenar. Puedes cerrar tus ojos ahí donde estás y levantar tus manos. Levanta tus manos, mi hermano, mi hermana que me escucha. Cierra tus ojos. Y yo te voy a dar un minuto para que tú le digas: lléname, Señor, lléname. Señor, yo recuerdo cuando iba con mis amigos, Señor, y hacía cosas para sentirme lleno. Pero cuando tú me alcanzaste, dije: no hay una llenura mejor que tu presencia en mi vida. Me enamoraste, Señor.
me atraíste y me atrajiste. Me pusiste, como escuchaba ayer, un candado. Me metiste en la prisión de tu gracia, en la prisión de tu amor, donde soy libre. Señor, yo te pido, mi Dios, que hoy nadie se vaya sin haberte pedido. Lléname, dame esa agua. Tengo sed. Me he saciado de mi ira. Me he saciado, Señor, de mis cosas, de lo que tengo. Yo te pido que me llenes. Llénanos, Señor. En Cristo Jesús, eres mi plenitud. Vamos, iglesia. Cristo.